o venden, porque la bolsa no espera, ¿sí? Un rumor usualmente, ¿verdad?, puede ser verdad o puede ser mentira. Recuerden siempre, entre la verdad y la mentira hay un paso y se llama duda, ¿ok? Entonces, siempre nosotros tenemos que tener ese privilegio, ¿verdad?, el privilegio de la duda en la bolsa, y de acuerdo a los acontecimientos que pueden ser muchas veces rumores, nosotros tenemos la opción de comprar, vender o retener, ¿sí? Eso ya es una estrategia. Para esto es bien importante que nosotros tengamos bien la clasificación de cómo piensa la gente, en este caso los inversionistas, ¿ok? Entonces, vamos a ver si me siguen en la gráfica número 9, lo que es la clasificación del inversionista, ¿sí? Entonces, en la gráfica 9, como pueden ustedes ver, tenemos la clasificación del inversionista con respecto a su aversión al riesgo. Podemos ver nosotros de izquierda a derecha, ¿sí? 1 es el inversionista agresivo, 2 el inversionista conservador, 3 inversionista especulador y 4 el inversionista apostador. Si se fijan, de izquierda a derecha es de menos riesgo a más riesgo, ¿sí? Entonces, ¿por qué en esta fase decimos que el inversionista agresivo tiene menos riesgo? Usualmente un inversionista agresivo es aquella persona que tiene más información, se podría decir privilegiada, y obviamente que al tener más información de primera mano, pues lleva ventaja sobre los demás. El inversionista conservador, sí, es un inversionista que, como su nombre lo dice, ¿verdad?, actúa de una manera cautelosa y no se deja llevar por las grandes utilidades. Acuérdense cuando veíamos en el triangulito que a mayor riesgo, mayor tasa de rendimiento vamos a exigir. Otro de los que tenemos por aquí es el inversionista especulador. Estos inversionistas conocen perfectamente el mercado de valores para arriesgar sus recursos y de hecho no viven de ellos, o al menos no deberían de vivir de los productos teóricos de esa especulación. Y tenemos también al que es el apostador. Aquí usualmente este tipo de inversionista es el que no conoce el mercado y se va, ¿verdad?, se podría decir como kamikaze, a tomar decisiones que en el largo plazo siempre les pueden ayudar mucho, ¿sí? Porque acuérdense que a mayor riesgo, mayor rendimiento, pero usualmente también, si no están bien asesorados, pues van a perder en cantidades más fuertes. Y esa gente es la que entra al mercado al final, ¿sí? Vamos a ver cada uno de estos inversionistas, ¿sí?, de acuerdo a su perfil. En la lámina número 10, ¿verdad?, que habla sobre el perfil de inversionista, que es esta que está aquí en pantalla, vemos que el inversionista, ¿sí?, es el concepto de inversión, es toda la operación en la cual después de una investigación se asegura el capital y un rendimiento aceptable. Podemos comprar acciones, ¿sí?, de tal manera que las empresas que nosotros estamos escogiendo, ¿sí?, tenemos que ver que decreten dividendos, ¿sí?, si no decretan dividendos, porque si estas empresas no decretan dividendos, algunas gentes, como vamos a ver ahorita, los que son los rentistas, ¿verdad?, más adelante, hay gente que vive de sus rentas, ¿sí? Entonces, siempre y cuando el adquiriente suponga que obtendrá una ganancia al vender estas, se puede decir que el rendimiento es aceptable y significa esto una ganancia de capital. Es decir, eso de ganancia de capital es simple y sencillamente la diferencia que hay entre el precio que yo estoy comprando y el precio que estoy vendiendo. Y la pérdida sería que si yo compro a 10, ¿verdad?, y vendo a 9, ese 1 sería la pérdida de capital. El inversionista es la parte más sensible y determinante dentro de lo que es el mercado de valores, como lo podemos ver en la lámina número 11, ¿sí? El perfil del inversionista, tenemos, ¿verdad?, que todos los inversionistas son la parte
más sensible y determinante dentro del mercado de valores, ya que estos propician, de acuerdo a la tendencia y desarrollo de las perspectivas, y proyectan, ¿verdad?, en el mercado, ya sea que se depriman o aumenten los volúmenes y los precios del mercado, debido precisamente a la clásica ley de la oferta y la demanda que rigen a todos los mercados. Entonces, ¿qué pasa cuando una acción se ofrece de más? ¿Sí? Cuando una acción se ofrece de más, el precio baja, ¿sí? Y cuando se demanda, el precio sube. Entonces tenemos que ver qué está sucediendo entre la oferta y la demanda, ¿sí? ¿Por qué? Porque el precio va a bajar o disminuir de acuerdo a lo que está sucediendo. El inversionista es también quien fomenta o limita en una economía mixta el desarrollo de las actividades económicas, ya que proporcionan el financiamiento que requieren las empresas para su expansión. Esto es bien importante destacar, ¿por qué? Porque dependiendo de las expectativas que tenga el inversionista, de acuerdo a la empresa que está manejando, ¿sí? Esa empresa puede ser calificada una empresa 5 estrellas, ¿sí? O en este caso, ¿verdad?, yéndonos al extremo, una empresa estrellada. Entonces ustedes saben que el riesgo en una empresa estrellada pues es mayor que en una 5 estrellas. También vamos a ver en la siguiente lámina, en la 12, ¿sí?, cuáles son las clases de los inversionistas que tenemos. Dentro del ámbito bursátil existen dos clases de inversionistas. Todas las particulares, ¿sí?, que son las personas físicas, y los institucionales, que son personas morales. Los inversionistas particulares, la principal característica de estos es obtener ganancias de capital por la fluctuación de precios de los valores del mercado, ¿sí?, cuya actitud obedece a motivos económicos y psicológicos, desde el conservador rentista hasta el especulador. En la siguiente lámina vemos nosotros, en la lámina número 13, esto que estamos comentando. Entonces es interesante aquí destacar que la influencia de ese sector va en función directa del desarrollo del mercado. Es decir, mientras más sofisticado es este mercado, mayor es la concurrencia del inversionista particular, propiciando la liquidez y movilidad de precios, pues sus decisiones lo hace tomando en cuenta el comportamiento del inversionista institucional, y en consecuencia su actitud no permite el crecimiento del mercado. Aquí nosotros podemos ver que todos estos inversionistas, ¿sí?, están viendo qué está pasando en el mercado y actúan en reacción. En cambio, el inversionista tipo está más interesado en los rendimientos anuales de sus acciones que en el cambio en los precios de las mismas. No obstante, estos cambios deben ser tomados en cuenta para protegerse siempre, ¿verdad?, ante las fluctuaciones que les afectan decisivamente en estos mercados. A los inversionistas particulares se les clasifica con base en las motivaciones de concurrencia al mercado de valores, como podemos ver en la siguiente lámina. Tenemos al inversionista rentista. Como su nombre le indica, se trata de personas que viven de los productos de su patrimonio, por lo que se dice que no se encuentran en la etapa productiva de su vida, es decir, el clásico viuda, los viudos, pensionados, pensionadas, etcétera, y su principal objetivo es buscar el óptimo rendimiento y la seguridad de su capital. Por tanto, son muy conservadores y su contacto con el mercado es casi nulo, hablando del mercado de capitales, ¿verdad? Son más gente de renta fija. En cambio, el otro inversionista, ¿verdad?, el inversionista natural, este grupo lo integran aquellos ahorradores que están en la etapa productiva de su vida, cuyos recursos son invertidos en valores bursátiles, ya sean de renta fija o renta variable, o sea, son los tenedores de acciones que se caracterizan por conocer el mercado de valores superficialmente, dejándose guiar por opiniones autorizadas. Por ejemplo, empleados, ejecutivos, profesionistas, etcétera, y en general aquellas personas que persiguen la formación de su patrimonio con el producto de su trabajo. También, dependiendo de la posición que adopten frente al mercado, se les puede dividir en defensivos y agresivos, como podemos ver en la siguiente lámina.
Los inversionistas defensivos buscan un margen considerable de seguridad. Su cartera se integra por títulos de renta fija de primera clase y algunas acciones de empresas importantes, cuya proporción dependerá del propio inversionista asesorado de un profesional de la materia. En cambio, el inversionista agresivo busca mayores rendimientos basados en sus conocimientos sobre el funcionamiento y características del mercado de valores. Sus tendencias y perspectivas con el riesgo de sufrir pérdidas de capital por las fluctuaciones del propio mercado. Dichas prácticas se concretan en lo siguiente. Como podemos ver en la siguiente lámina. Primero, el inversionista agresivo trata de seleccionar las acciones cuyos precios se hayan comportado mejor en el mercado en un periodo determinado. Segundo, promediar. ¿En qué consiste promediar? En la adquisición de títulos a precio inferior a la cotización de su última compra. De tal manera que aquí, si yo compré, por decir así, ¿verdad?, títulos a 15 pesos y ahorita están a 10, y ahorita tendría, suponiendo que compráramos 10 y 10, ahorita yo tendría 20 acciones de una emisora con un precio promedio de 12.50, ¿ok? Comprar barato y vender caro, esa es la regla de oro de los negocios, ¿sí? Si yo compro barato, obvio que al vender más caro voy a tener un margen de utilidad más grande. Esto es con la finalidad de que al comprar títulos, ¿sí?, yo tengo que ver que si la contracción de los precios, ¿sí?, es muy grande, lo que voy a tener que hacer es deshacerme de estos y tratar de comprar barato, de tal manera que cuando suban yo tenga una ganancia de capital más alta. Por eso no hay que esperar, hay una regla de oro que dice, no hay que esperar a comprar tan barato como para que estén los precios en el sótano, ni querer vender tan caro para que esté en el precio allá en el último piso, en el penthouse. ¿Por qué? Porque acuérdense que comprar es muy fácil, el problema no es comprar, el problema va a ser en este mercado vender. Hay que seleccionar algunas empresas que por su giro ofrecen buenas perspectivas, la cual se hace por sector de producción y se les conoce como acciones de crecimiento, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos viendo que ahorita hay una rama de la industria en la cual están subiendo las acciones, pues vamos a comprar de esas de tal manera que podamos maximizar nuestros recursos. Otra de las cosas que tenemos que aprovechar es las gangas que hay en las acciones, que por diversas razones se encuentran cotizadas por debajo de su valor real y a elección fundamentada en distintas técnicas financieras y bursátiles, ya sea a través de lo que vamos a ver después durante el curso, lo que es el análisis técnico y el análisis fundamental.